Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, todavía estamos dando un poco, unos par de minutos para que terminen de entrar los asistentes y las asistentes y empezaremos con el evento. Bueno, pues vamos adelante con ello. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas a este evento de presentación del estado actual de la digitalización de la hostelería. Eh, Vamos a tener dos partes en esta franja. La primera parte va a ser una presentación del informe que hemos elaborado y que estará disponible para su descarga al final. Voy a enviar un enlace en el chat de este Zoom. Y la segunda parte será una mesa redonda, más bien diré un conversatorio entre diferentes expertos y expertas con quienes también hemos contado con su feedback para el desarrollo de este proyecto que esperamos que tenga mucho recorrido. Eh, y vamos a hablar un poco hacia dónde vamos, cómo estamos y tendremos la posibilidad también de resolver algunas preguntas de la audiencia, así que os invito a que a lo largo del evento, si tenéis preguntas, las pongáis en el chat y nuestra compañera Gina de Delectatec va a estar recogiendo las preguntas para al final abordar algunas de ellas. También como comenté, vamos a abordar, voy a dejar el enlace de la descarga en el chat. Y un poco para empezar contextualizando, me gustaría pues como que nos preguntemos el por qué realizamos esto, ¿no? Al final, eh, está clarísimo que vivimos en una sociedad en la que la tecnología está redefiniendo constantemente cómo aprendemos, cómo interactuamos, cómo comunicamos y también cómo comemos y cómo nos relacionamos con las marcas y con los restaurantes, con la hostelería, cómo tomamos decisiones de a dónde ir, por ejemplo, ¿no? El 63,1% del mundo tiene acceso a Internet, el 94% en España tiene acceso a Internet y esto muestra que las herramientas digitales están pasando o han pasado de ser una apuesta a ser una necesidad presente. Y esto nos enfrenta a un gap, a una brecha importante que hay en el canal Oreca, especialmente en el sector de la hostelería, entre la madurez digital del consumidor y la madurez digital de los establecimientos, ¿no? Eh, Empezando que el 80% de las personas busca por internet antes de decidir dónde comer, ya dice mucho de cómo es el proceso. Desde BCC Innovation y desde el LABE, que es el Laboratorio para la Digitalización, tenemos muy claro el objetivo de impulsar la transformación digital en toda la cadena de valor de la hostelería y al ser un objetivo compartido con Delectatec, a quien, bueno, conoceréis a Xavier en breve, decidimos poner foco en un primer paso importantísimo para abordar lo que es esta transformación digital del sector y ese foco es medir, ¿no? Eh, este proyecto, entonces, por lo tanto, ha surgido de empezar a pensar entre ambos cómo podríamos generar una forma, y llevamos un año ya trabajando en este proyecto, cómo podríamos generar una forma de medir cómo está digitalizado un establecimiento de hostelería y de medir cómo está digitalizado el sector en su globalidad, ¿no? Evidentemente, el desarrollo de este proyecto ha sido posible gracias al apoyo, como ya comenté, de expertos y expertas que nos han dado su feedback de establecimientos de hostelería con quienes también hemos contrastado todo lo que hemos estado trabajando, qué medir, qué no medir y demás. Y también en entidades colaboradores, colaboradoras en este caso en el entorno local, como la Asociación de Hostelería de Guipúzcoa, el Gobierno Vasco y la Diputación de Guipúzcoa, para hacer foco en el estudio y en los datos, en el análisis de los datos de Euskadi,
que es algo en lo que nos pondremos, en lo que estamos y seguiremos después de esta presentación de datos hoy, para trabajar evidentemente en estrategias de avance en esa transformación digital a nivel regional. Un poco en ese proceso de diseñar esta forma o de ponernos el objetivo de medir, dimos con una forma, un indicador de medición que hemos bautizado como el Digital Oreca Profile, que es ese modelo que ven en la pantalla. Es un estándar que hemos propuesto y que evidentemente somos conscientes que no será estático y evolucionará conforme evolucione también el sector y surjan nuevas, quizá disrupciones tecnológicas en las diferentes partes del proceso. Y ese estándar, ese Digital Oreca Profile, se compone de 8 ejes que miden el nivel de digitalización de cada uno de ellos en un establecimiento, ¿no? Y es un modelo, digamos, a través del cual, un lente, a través del cual se podría mirar cualquier establecimiento de hostelería para saber cuánto digitalizado está, ¿vale? Esos 8 ejes que veis en pantalla al final cubren tanto áreas del back office o del back of house como áreas del front of house. No me voy a detener muchísimo a explicar y desglosar cada uno de los ejes porque eso lo podréis encontrar en el informe. De hecho, en el informe hay un apartado importante en el que se explica cada uno de los ejes, en qué consiste, cuál es el beneficio de tenerlo digitalizado, cuáles son los aspectos que se tienen en cuenta a la hora de definir que ese eje en su globalidad esté digitalizado, porque son varios aspectos que componen cada eje, y cuál es el perfil tanto de un establecimiento muy digitalizado en dicho eje, como de un establecimiento poco digitalizado en ese eje. Y esto está muy claro y muy explicado en el informe que os invito a que veáis después. Me gustaría comentar que los datos que se van a presentar en este informe han sido extraídos de un censo que hemos desarrollado entre Delectatec y BCC Innovation, formado por más de 240.000 establecimientos de hostelería en España, y son datos que se han extraído y analizado con tecnología de Delectatec y que comprenden o analizan 3 de estos 8 ejes, ¿vale? Eso es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de ver los porcentajes y los diferentes números. Nos hemos enfocado en los 3 primeros ejes, que son la presencia de marca online, la gestión y comunicación online y los servicios digitales relacionados con la experiencia del cliente. Pues ya para dar paso a lo que es como tal los datos que hemos extraído, me gustaría invitar a Xavier a que se una a la conversación. Xavi, ahí lo veremos. Hola Xavi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias, José. Xavi es CEO y fundador de Delectatec. Y bueno, Xavi, si quieres cuéntanos así muy brevemente qué es Delectatec para quien no os conoce y bueno, cómo se han extraído estos datos y cuáles son los principales resultados que hemos encontrado. Perfecto. ¿Me escucháis bien, no, José? Sí, perfecto, yo te Perfecto. escucho bien. Tomo la palabra entonces. Vamos a explicar, a BCC ya lo conocéis, seguramente todos, a Delectatec me imagino que no tanto. ¿Qué es Delectatec? ¿Qué somos? Somos una startup que tiene, haremos unos 8 añitos y que los primeros 5 o 6 fueron puramente investigación. Y a partir de aquí ya empezamos a salir al mercado. ¿Qué es en lo que nos basamos? Nosotros trabajamos, digamos, para todo el canal Oreca. No solo para el restaurante, sino para lo que es fabricante, distribuidor, también restaurante, pero sobre todo para toda esta cadena. ¿Qué les ofrecemos? ¿Cuál es la necesidad que solucionamos? Pues todos sabréis, de hecho los que estáis aquí lo sabréis mejor que nadie, que uno de los grandes problemas de este canal, de este sector, es la opacidad de la información. De hecho, todo esto, pues estamos aquí por este problema, ¿vale? Nació en el punto de se toman decisiones de que hay que mejorar, pero de alguna forma no se sabe que hay que mejorar, porque no se puede medir. Si os hago una pregunta, ¿cuántas pizzerías hay en Madrid o en Barcelona? Poca gente me dirá el número exacto y dónde están. ¿Qué es lo que vimos? Que información de este sector había, y muchísima. De hecho, seguramente es el sector que hay más, juntamente con el turismo. Información en Internet, online, pública, que los mismos restaurantes, los comensales. En esta conversación digital que se produce se genera muchísima información.
¿Cuál era el problema o cuál es el problema? Que está en formato texto y en formato imagen. Si pudiéramos de alguna forma coger toda esta información, ya sea en texto o en imagen, y procesarla y entenderla, podríamos contestar un montón de preguntas y la más importante, podríamos saber qué está pasando en todos los locales de España. Pues esto es lo que hacemos. Cogemos toda la información de todos los establecimientos que hay en España y también en Europa y lo que procesamos es toda esa información, ya sea comentarios, ya sea texto, ya sea imagen, como con algoritmos, está la parte más técnica, de Natural Language Processing, Deep Learning. De hecho, hemos enseñado a una máquina a leer como si fuera una persona humana. Diríamos que hemos creado un consultor digital que es capaz de leer un comentario, procesar una imagen, leer una carta en segundos y poder extraer qué sucede en ese local. Con toda esta información de qué está sucediendo en cada local, porque le sacamos mes a mes, esto es el producto, lo que vendemos, mucha gente nos pregunta, ¿y qué vendéis? Pues nuestro producto es Food Radar, de hecho el informe lo podréis encontrar aquí, la parte de reports, luego os lo explicaremos mejor. Aquí es donde tenemos toda nuestra información, ¿vale? Podéis encontrar desde un consultor virtual al que le podréis preguntar, pues, ¿cuántas pizzerías o cuántas cafeterías hay en Barcelona que por la mañana estén muy llenas? Se le puede preguntar, te dice el número, toda la información, tendencias que vamos sacando, las publicamos en reports, y el Finder, que es lo que veis en imagen, que es el producto más potente, que sería como esta herramienta de prospección para poder analizar todos los locales, dónde están, qué hacen, etcétera, etcétera. Justamente hoy publicamos una versión que va un poquito agrupado en toda esta publicación del informe digital, una versión gratuita, ¿vale? Para que podáis trabajar con el informe y además también podéis probar un poquito de Food Radar. ¿Por qué? Porque la idea es que toda esta información que vamos a publicar ahora y que vamos a publicar también en el futuro sea gratuita. Es uno de los objetivos que perseguíamos. ¿Por qué? Porque los datos que vais a ver hoy y que veréis en el informe son datos que hace mucho que nos están pidiendo. De hecho, con el VAS, con José, hace un año, bueno, ya trabajábamos desde hace más tiempo, pero hace un año que empezamos a hablar de este tema, pero es que nosotros ya hacía más de 2 años, de hecho, desde antes del COVID, que entidades, os sorprendería, fuera de Eureka, hablo de entidades financieras, de grandes empresas, nos preguntaban por cómo estaba el sector a nivel digital. Con el COVID, como os imaginaréis, todo esto despegó, había muchísima preocupación porque obviamente el canal físico, no diré que se cerró del todo, bueno, durante unos meses sí, pero se limitó muchísimo y de alguna forma la gente estaba muy interesada, muy preocupada por cuál era el nivel real de digitalización del sector. A mí personalmente no me gustaba mucho cuando se decía el sector está mal, está mejorando, está peor. La pregunta es ¿cómo está? Pero dame un número. Intenta explicarme cómo está desde un punto de vista objetivo, cuantitativo, porque si no, no lo podré comparar y si no, yo no lo podré saber de alguna forma certera cómo está el sector. De aquí, de esta problemática, es donde empezó todo. Sí que es verdad que el objetivo final es mejorarlo, pero para mejorarlo hay que saber cómo está. Entonces, en el informe que os podréis descargar, veréis no solo la explicación, como decía muy bien José, de cada eje. Es importante que nosotros no decimos cómo tiene que ser. No queremos entrar en el debate de si tener delivery o no tenerlo es mejor, o si usar una plataforma en lugar de otra es mejor o es peor. No entraremos en eso. Simplemente entraremos en cómo está el sector a partir de ahora, qué herramientas hay, cómo las utilizan, y sí que valoraremos la madurez digital, el nivel digital que tiene cada restaurante y todo el sector en general. Empezaré, como ha dicho José, de alguna forma hoy, en esta presentación y en el informe, hemos empezado a analizar estos 3 primeros ejes. Como veis, es como una puntita de flecha, esto es porque es la parte del front. ¿Por qué hemos empezado por aquí? Porque es la parte más digitalizada, en principio, y porque es la parte en la que podemos publicar información de un censo gigante, porque este era el segundo objetivo. Si el primero era poderlo medir y darlo gratuitamente, el segundo es y será que cualquier informe, cualquier comunicación, cualquier dato que saquemos será con un censo grande, gigante, porque es lo que veíamos que faltaba en el sector. Sí que se han hecho estudios que están muy bien, de hecho en el informe aparecen muchos como agradecimientos a estos estudios, pero sí que faltaba un poquito este foco, ¿no? A cómo está todo el sector, y es un poco lo que intentamos. De aquí a que aprovechemos y publiquemos toda nuestra información o parte de ella para poder extraerlo. Entonces ya empezamos con los primeros datos. En el eje 1, 2 y 3 está un poquito la media, esto va del 1 al 10. La pregunta es ¿cómo está España en 2022? ¿Cómo está la hostelería
en este año, pues en el eje 1 aprobamos por poquito, en el 2, 3 no. La media general está suspendida un poquito, ¿vale? De hecho, os podemos decir que está mejor de lo que pensábamos. Cuando nos referimos al eje 1, empezaremos por el primero, la presencia de marca online. Básicamente, ¿qué analizamos o qué os presentaremos hoy? Pues es la parte de la presencia del restaurante. Es todo lo que todo el mundo dice que es tan importante, que es estar. Ahora mismo, si no estás en Internet, no estás. Entonces, en este primer eje mediremos cómo tienen su página web, si la tienen o no, cómo se posicionan, esto es muy importante, qué presencia y cómo la tienen en los directorios online más importantes, y una métrica que es nuestra, que hemos trabajado con el BAS también, que es la reputación digital, que es de alguna forma qué imagen tiene un local cuando un comensal lo ve. Que es lo que antes pasaba, que íbamos por la calle y decíamos, a este restaurante voy o no voy, dependiendo de la imagen que tenga a nivel físico. Esto ya no pasa, esto ya es dependiendo qué encuentro de él en Internet, voy o no voy. Algunos datos curiosos. Esto nos ha sorprendido, ¿vale? Sí que desde hace 3 años ha habido un gran impacto en que el restaurante tiene que tener página web. Vemos que casi la mitad de los restaurantes de España tienen página web, muchos de ellos con dominio propio, ¿vale? El dominio, por los que no lo sepáis, es el nombre que aparece en la URL, ¿vale? Miempresa.com. ¿Qué quiere decir que tengan dominio propio? Que han pagado por él, de alguna forma tienen un cierto interés en que su restaurante se posicione con un nombre. Además, también muy importante la parte de gestor de contenidos, todo lo que son WordPress, etcétera, también son bastante importantes. Y ya saltamos a la reputación. Esta métrica es, como os he comentado, es creada por nosotros. Al final, aquí, ¿qué medimos? Es, como he dicho, la imagen que tiene ese local hacia afuera. La media, aquí no aparece, está con un 5,45, creo, está pasado el aprobado. Y una de las preguntas que nos hacíamos es si esta reputación del local depende o es dependiente de algunos factores. Por ejemplo, el precio. Y vemos como sí. De hecho, los restaurantes con un ticket más alto suelen tener mejor reputación. Como he comentado antes, las conclusiones o todo o el resumen de una métrica pasa por esto e intentaremos no entrar, ¿vale? Simplemente daremos los datos en el informe. Alguna conclusión sí que hemos sacado, pero preferimos simplemente comentar datos hoy. Vemos como restaurantes más caros tienen mejor reputación. Si nos vamos a la parte del eje 2, que para mí es, a nivel personal, es la más importante porque rompe un poco con el esquema de hay que estar en Internet. Sí, correcto, hay que estar en Internet, pero lo más importante es tienes que gestionar tu imagen en Internet. ¿Qué medimos en este eje? Algo que hemos visto que es más desconocido de lo que pensábamos, que es la parte de la gestión de tu información. Aquí pongo la imagen de un restaurante en Google, un TripAdvisor. Los restauradores que estáis aquí debéis saber que podéis pedir lo que se llama reclamar la propiedad de esta ficha y de esta ficha para que vosotros mismos la podéis gestionar. ¿Por qué? Porque si no reclamáis esta propiedad, si esta ficha no la gestionáis vosotros, la gestionará un tercero. ¿Y qué ocurre? Pues un poco lo que nos ha dado más miedo. Esto sería como un pequeño titular, que solamente 2/3, o sea, 66%, perdón, de los negocios, de los restaurantes, gestionan de alguna forma su información en Internet. ¿Qué quiere decir? Que 1/3 de los restaurantes que aparecen en Internet probablemente ni lo sepan. Y no solo no lo saben, o probablemente no lo sepan, sino que no pueden gestionar su información. ¿Esto qué deriva? Algo muy molesto, que es la incoherencia de la información. Voy a TripAdvisor, tienes un horario, voy a Google, tienes otro, voy al restaurante y es que es otro distinto. No hablar de teléfonos, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver una comparativa que es interesante en qué afecta al final al negocio este tipo de estar reclamado o gestionar la información o no estarlo. Vemos que al final el nivel de nota no es tan importante, ¿vale? La diferencia no es tan grande, pero a nivel de volumen de comentarios es espectacular. Hablo de más de 3 veces. Los restaurantes reclamados tienen de media 3 veces más comentarios que los no reclamados. Obviamente, súper importante, si no lo reclamas, si no lo gestionas, no puedes contestar a tus reseñas. Esto es uno de los puntos más importantes. Y para nosotros lo que hemos visto que está peor, por desgracia, es esta incoherencia de la información. Digamos que estar en Internet sí, pero estar en Internet con datos erróneos a veces es peor que no estar.
Y esto es una asignatura pendiente que es muy importante, que hemos visto que ni estando reclamado ni gestionando ellos mismos la información, casi el 70% de los locales, o un poquito más, tienen información incoherente. Yendo más al eje 3, que es más el servicio digital, de alguna forma, que es qué ofrece el restaurante hacia el comensal. ¿Por qué también es tan importante este eje como para publicarlo en esta primera ronda de informes? Porque vivimos, o el sector vive en un ecosistema que es un poco complicado. ¿Por qué? Porque el comensal está mucho más digitalizado que el restaurante. Con lo cual, ¿qué provoca? Que la necesidad o la petición o la demanda del restaurante de productos digitales muchas veces no puede ser, digamos, proveída por el restaurante. El comensal, la mayoría, si no usan Instagram, usarán Facebook, usarán TikTok, usarán un montón de herramientas digitales y el restaurante todavía está muy lejos de este nivel digital. De hecho, ahora analizaremos los dos más grandes, ¿vale? Los dos más importantes, que son las reservas digitales. ¿Vale? No estamos diciendo que un 7% tenga reservas, de hecho la media es mucho más grande, sino que solamente un 7% usa un sistema digital para hacer reservas. Es un número bastante bajo, de hecho nos ha sorprendido. Y al final de estas reservas pueden ser o ellos mismos tienen su propio motor, ¿vale? Intentaré no decir marcas, o incluso hay motores que permiten que además de, digamos, de tener tu motor de reservas, puedas publicarte en una plataforma de promociones. Pero el dato importante sería que solamente un 8% trabaja con reservas digitales. Delivery, algo que en los 2 últimos años se ha multiplicado casi por 2, casi 3. ¿Qué pasa con el delivery? Este número de aquí son los restaurantes que a día de hoy ofrecen delivery en España. Delivery o comida para llevar. Digamos que no es el delivery. Muchas veces cuando decimos delivery la gente se plantea que es el canal digital. No tiene por qué. Solamente hablo de delivery, comida para llevar. De hecho, de este casi un tercio de los locales, un 75%, un 76,44%, utiliza uno de las agregadoras digitales, mientras que el resto todavía, 24, trabajan con este delivery no digital, ¿vale? Que es el típico de te amo por teléfono y tú me mandas la comida a casa. En otros informes, de hecho en Currada, en la parte de reports, podréis ver también cómo ha evolucionado el delivery, ¿vale? En posteriores informes trabajaremos mucho o pondremos mucho ojo en cómo está evolucionando este delivery. Obviamente en el report, en el informe que os podréis descargar, sí que hablamos de cómo se distribuye este 76 entre los distintos agregadores. Es muy curioso ver cuántos restaurantes utilizan un agregador, cuántos utilizan dos, cuántos tres, o cuántos directamente no utilizan ninguno y aún así son digitales. Pues vamos ya para terminar con esta parte de datos y dejar hablar a los expertos. Para nosotros lo que es el resumen, que es la típica pregunta que siempre hemos querido solucionar de cómo está el sector a nivel digital. Para ello veréis en el informe que hemos usado, los que estéis en el mundo tech os sonará muchísimo, ¿vale? Esta es la curva de adopción de la innovación. ¿Qué quiere decir? Esto de alguna forma denota los pasos por los que tiene que pasar un producto innovador o una innovación hasta que se use desde los primeros entusiastas, lo que comúnmente se llaman los frikis, hasta los early adopters, luego lo usa la gran mayoría, después la mayoría más tardía y después los más escépticos. Para entenderlo mejor, que se ve mal, pero este gráfico es del 2015, para que veáis cómo el Kindle, el libro de lectura electrónica de Amazon, en ese momento estaba en innovadores, pero como esto va creciendo, y por ejemplo vemos como Facebook en ese año estaba en early adopters, ahora Facebook ya estará casi por late majority. De hecho se dice que los padres usan Facebook y los hijos usan Instagram. Estamos en este punto de cómo evoluciona. Y es de alguna forma no miraremos tanto cómo evolucionan los productos en esta curva, sino echaremos un ojo a si esta de alguna forma categorización teórica de cómo es un mercado ante una innovación, que se suele distribuir en que el 2,5% suelen ser los innovadores, el 13% early adopters, el 34% majority, etcétera, etcétera, si esta teoría se corresponde con la realidad de este sector. Y la verdad es que bastante. De hecho, mucha gente que dice que la adopción digital en Horeca va tarde, no es cierto. Sigue bastante la media. De hecho, este gráfico, para explicarlo mejor, ¿qué podemos ver aquí?
aquí podemos ver el volumen de locales de los 240.000 que hemos analizado, entrarían en la categoría de innovadores, de los más innovadores, los más top a nivel digital. Vemos que es un 2,8%. En Early Adopters tenemos un 13,13%. Este grupo de aquí, que es para nosotros el más importante a día de hoy, digamos que son los establecimientos altamente digitalizados. Es este 15% de negocios de Horeca o de hostelería que se pueden considerar como altamente digitalizados, que forman parte en esta curva de aquí del gráfico. A partir de aquí, la Early Majority, este 32%, serían esos negocios que están entre el aprobado y el 6,5% a nivel de digitalización, y a partir de aquí vemos cómo caen el casi 50% de negocios que todavía están muy por detrás en lo que es la digitalización. Pondremos el ojo aquí, ¿vale? Para la última diapositiva, para mostrar la pregunta que también nos hacen muchísimo. Vale, sé el número de locales que son altamente digitalizados, pero ¿dónde están? En el informe se explica con un poquito más de detalle, pero esto es un poco qué provincias contienen más negocios altamente digitalizados. Dicho de otra forma, ¿cuáles son las provincias o las zonas de España donde la digitalización ha tenido una adopción más rápida? Vemos, no es raro que al final sean las más turísticas. He dicho que no haría conclusiones, aquí sí que voy a dar una, que al final, donde más turístico, donde más cosmopolita, donde el público es más heterogéneo, de alguna forma, seguramente la edad también tiene mucho que ver, es donde los restaurantes más se están digitalizando. Estos son los top 5, en el informe creo que salen los top 10, pero bueno, en otras publicaciones o incluso en Furradar podréis ver más al detalle, por ejemplo, en Cataluña qué está pasando, en Madrid, País Vasco, etcétera, cuáles son las provincias y dónde están o quién son estos locales más digitalizados. Bien, a partir de aquí quería ir muy rápido para explicar un poquito datos para que todos estemos en el contexto del informe. Y a partir de aquí yo creo que lo más interesante, lo más importante, ¿no?, es que los que saben más de este sector puedan comentar cómo lo han visto, cómo lo ven, o incluso si nos Muchas pueden llegar a gracias. decir que ese dato no es correcto, ningún problema. Muchas gracias, Xavi. Por corroborar que me escuchas bien, ¿se me escucha bien? Perfecto. Vale. Bueno, antes de dar entrada, sí recordar que hicieron la pregunta por el chat, que estos datos que se están dando son del análisis de los 3 primeros ejes, y un poco para daros un ejemplo que podréis profundizar en el informe, en el eje, por ejemplo, de la presencia online. Cuando se habla de un establecimiento altamente digitalizado, se habla de que tiene página web, ha comprado su dominio, tiene conocimiento de que está en los directorios, ha creado sus propios perfiles de redes sociales, se preocupa por su posicionamiento digital, aparece en las primeras posiciones de Google y dedica recursos a su posicionamiento, y la imagen que refleja en términos de puntuación de los comensales, es decir, números de reviews, etcétera, es muy superior a la media, ¿vale? Y por el contrario, un perfil poco digitalizado no tendría página web, no aparecería en los grandes directorios, no ha creado sus propios perfiles y así, ¿no? Entonces, es un poco, al ver los números, tenéis que tener en cuenta que están estos dos extremos que en el informe se explican a qué corresponde cada extremo, y en los rangos intermedios dependerán de cuánto se tenga o no de herramientas de los diferentes aspectos de ese eje. Y bueno, voy a dar paso a estos expertos y expertas que son también amigos de la casa desde hace tiempo, y que es un honor para nosotros contar con ellos, y un gustazo poder abrir este conversatorio. Por un lado, bueno, tenemos a Diego Coquillat, CEO de Grupo Diego Coquillat. Si queréis podéis ir encendiendo vuestras cámaras, estamos en familia. Eva Ballarín, profesora, speaker, experta en hospitality y gastronomía. Beatriz Romanos, también fundadora de Tech Food Consult, y bueno, también autora de un libro súper chulo para quienes quieran entrar
en novedades del sector foodtech en general. Y bueno, bienvenidos, Diego, Eva, Beatriz, y un poco para empezar, bueno, también agradeceros, porque junto con otras personas que también están en el informe, hemos contrastado con vosotros, ¿no? Esa creación de ese Digital Oreca Profile, que sabréis que no es fácil, digamos, llegar a algo que pueda abarcar lo más que se pueda. Y me gustaría empezar preguntándoos qué dato os ha sorprendido, si hay algún dato que os haya sorprendido, cuál. Y bueno, si quieres empezar tú, Eva, por ejemplo. Pues un saludo para todos los que nos escuchan y también agradecerte, José y Xavi, de haberme invitado a este panel. Un saludo a Beatriz, felicidades por su libro, que sé que está siendo un gran éxito. Tuve la oportunidad de estar en la presentación en Barcelona y despierta muchísimo interés su visión y todo el contenido que ofrece. Felicidades, Beatriz, y Diego también, viejo conocido. Buenas tardes a todos. Yo mirando el informe y valorando un poco los datos, lo primero que me gustaría hacer es felicitaros, porque lo que no se mide ni se controla, ni se valora si se avanza, con lo cual empezar a medir creo que es absolutamente fundamental para saber dónde estamos y cuánto nos queda por hacer, ¿no? A partir de aquí, comentaros que, en mi opinión, España, estos cientos de miles de establecimientos que tenemos, de los cuales vosotros habéis analizado 250.000, que es una muestra bárbara, es una muestra muy grande, hay que tener en cuenta de que nosotros somos un sector muy atomizado y muy diferente, y que es muy difícil poner debajo del mismo paraguas a todos los establecimientos de restauración, ¿no? Por una parte tienes una gran cantidad de bares, que son los que más hay en nuestro sector. En España lo que más tenemos son bares, y que además coincide en que son los que menos revenue aportan al sector. En cambio, tenemos menos restaurantes, pero estos restaurantes aportan más. Y luego tenemos menos hoteles todavía, pero son los que aportan muchísimo más, contribuyen mucho más. Entonces tenemos diferentes tipos de establecimiento y es muy difícil el leerlos a todos bajo la misma lupa, a pesar de que es una muestra muy grande y que sí nos da una información muy preciosa, ¿no? Dentro de esta muestra, claro, yo me encuentro en que hay establecimientos que por el tipo de cliente, la ubicación donde están, necesitan tremendamente muchísima visibilidad online, porque son aquellos a los que buscamos online cuando vamos de vacaciones, cuando salimos a cenar, o sea, tienen unas características determinadas para necesitar esa visibilidad, esa comunicación online. Pero luego hay otros, como por ejemplo, yo ayer por la tarde volví de Madrid, y el Gambrinus de Atocha, no sé yo si realmente necesita tanto empuje a nivel de visibilidad online como pueda necesitar otro establecimiento. Ya tienen un cliente cautivo, ya están en un sitio donde hay mucho paso. Entonces, la necesidad de digitalización no creo que sea la misma en todos los establecimientos, porque no todos tienen las mismas necesidades, y además porque la digitalización cuesta esfuerzo y cuesta recursos. A veces cuando decimos vamos a digitalizar, esto de tener una página web, tener un Instagram, tener un blog, es maravilloso, pero esto cuesta recursos, cuesta tiempo, cuesta creatividad, hay que dedicarle recursos de tu empresa, de tu negocio, de tu emprendimiento para poder gestionarlo. Con lo cual, a todos les renta el tener un perfil digital alto. Esa es mi primera pregunta, ¿no? Ya os he dicho, os he puesto el ejemplo del Gambrinus o del bar de la esquina de mi calle, que trabaja con el público del barrio, ¿no? Entonces, ante esa gran cantidad, esa atomización y esas grandes diferencias de tipología de negocio, hay que ser muy cuidadoso cómo lo analizamos. Yo creo que ahí, Eva, si me permites, yo creo que ahí has mencionado algo clave, y de hecho en el tiempo que llevamos desarrollando este proyecto ha surgido el debate, ¿no? De hasta qué punto entramos en dictar, ¿no? Si estar muy digitalizado es bueno o es positivo o es malo. Y justamente por eso hemos dado como el primer paso de, bueno, primero veamos qué significa o qué puede significar estar altamente digitalizado
y qué puede significar estar poco. Y evidentemente que hay un trabajo importante que hacer a la hora de yo poder ver como establecimiento ese qué significa lo mucho y lo poco y darme cuenta qué es lo que verdaderamente necesito, ¿no? Que hay un punto de trabajo importante. Absolutamente. Pues este sería mi primer comentario y si os parece vamos rodando un poco los comentarios Perfecto. y enriquecemos Gracias, la Eva. conversación. Pero básicamente ¿Quieres? mi primer mensaje es tener en cuenta esa gran diferencia entre muchísimos negocios diferentes. De acuerdo. Adelante, Diego. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo mismo, felicitaros. Como sabéis, es una demanda, bueno, pues todo lo que tiene que ver con los informes y un poco evaluar el sector es una demanda, yo diría, de casi la última década en este aspecto, ¿no? Con lo cual, el hecho de poder empezar a tener estos datos, bueno, pues creo que nos da mucha luz, ¿no? En qué punto estamos vamos, en este aspecto, ¿no? Sí que es cierto y coincido con Eva, que claro, cuando hablamos de 240.000 establecimientos separados en bares, restaurantes y cafeterías, la disparidad es importante. Yo creo que se ve además en todos los datos, ¿no? Es decir, hay bastante disparidad en cuanto a la implementación de este tipo de tecnologías, ¿no? Restaurantes que desde luego supone un valor absolutamente relevante y, bueno, y otros bares o cafeterías, bueno, pues que realmente no encuentran ese mismo aporte, ¿no? Yo, desde luego, haciendo un poco lo que es el análisis del estudio, bueno, tengo diferentes ideas por compartir, ¿no? He visto que se han analizado más o menos en torno a 42 variables, o sea, esto desde luego ya denota la amplitud de gestión, denota la complejidad de gestión. Estamos hablando que de front aproximadamente supone más o menos el 40% y el back, o sea que es el primer informe, y el back supone más o menos el 60%, con lo cual estamos hablando bueno, pues de un volumen de variables a gestionar muy importantes que, desde luego, insisto, dependiendo del tipo de negocio, bueno, pues puede llegar a tener una rentabilidad o no en este aspecto, ¿no? Pero yo, sobre todo, lo que creo que denota el estudio es un poco bueno, pues el plantel estratégico que ahora mismo cualquier negocio de hostelería se debería de plantear, ¿no? Por un lado, es decir, cómo ha evolucionado, ¿no? Es decir, tenemos por un lado los canales propios, que sobre todo pues encabezados de esa página web, encabezados de ese blog, donde, bueno, pues han sido de alguna forma los canales principales durante muchos años, ¿no? Teníamos que tener esa página web, teníamos que desarrollar ese tipo de contenidos. Y, desde luego, lo que estamos viendo en los últimos años es que esto se está trasladando fundamentalmente a lo que nosotros llamamos canales externos, ¿no? Es decir, todo ese directorio de aplicaciones, llámese Trip, Google Maps, llámese aplicaciones de reservas, llámese aplicaciones de delivery, redes sociales. Es decir, hoy realmente el peso de todos estos canales externos es absolutamente fundamental. Luego hay un tercero, que son los canales pagados, que ya, bueno, pues ya depende de toda la parte de inversión en ads, en promoción, ¿no? Lo que está claro es que las empresas de tecnología tienen muy claro que comer se ha convertido en uno de los mayores productos digitales, que una parte importantísima de su tráfico pasa por este hábito, y, desde luego, se están posicionando. Yo escribí un artículo hace algunos años que se llamaba "Google mata las páginas web de los restaurantes", y creo que esto es la foto clara de que, bueno, pues una parte muy importante del tráfico, una parte muy importante de la conversión y una parte muy importante del negocio ya pasa por las tecnológicas. Tiene una parte muy positiva, y es que hoy cualquiera bueno, puede posicionarse sin necesidad de, digamos, de grandes inversiones a nivel de desarrollo informático, de programación. Abrir una página en Google es muy sencillo, en Trip exactamente igual, tener un motor de reservas es muy sencillo, pero luego también tiene una versión B, ¿no? Es decir, cuál es la dependencia de los restaurantes y cuál va a ser la dependencia de los restaurantes de
en fin, de todo este tipo de empresas de tecnologías que desde luego su negocio porcentualmente va a crecer de una forma muy relevante. Y por supuesto la palabra clave que venimos hablando en el sector, yo diría desde hace 4 o 5 años, ¿no? Integración. Bueno, ¿y cómo integramos todo esto para que esos bares, esos restaurantes, esas cafeterías, bueno, pues puedan hacer una gestión más o menos optimizada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el informe denota un poco, bueno, pues que digamos, esta visión, esta fotografía de, bueno, cuáles son las estrategias en este aspecto, ¿no? Muchas gracias, Diego. Bea, adelante. Sí, ¿cuál es tu input? Bueno, pues redundo la felicitación, pero por no repetirnos mucho, pues eso, que sepáis que es realmente un gran trabajo y lo que decía Eva, lo que no se mide no se puede gestionar. Y aquí, pues tomando un poco el hilo de lo que decía Eva y Diego también, creo que primero que efectivamente hay tipologías de restaurantes muy diferentes que van necesitando su digitalización de forma diferente. Hemos visto cómo hay un pre-pandemia y un post-pandemia que marcó mucha diferencia. Pero luego también, como decía Diego, ¿no? Que quizá en esas primeras fases hemos volcado mucho nuestra digitalización en los canales externos porque primero nos resultaba más fácil, más sencillo, más alcance, etcétera. Pero creo que sería interesante, y este tipo de estudios nos pueden ayudar a ello, ver cómo si realmente una percepción que puede haber en el mercado de que determinadas marcas o determinadas empresas que quizá están en un nivel de sofisticación digital un poco más avanzado, están yendo hacia un camino de menor dependencia de estos canales de terceros, ¿vale? Precisamente porque esa dependencia pues al final tiene un mayor coste, pero también te da, tiene un menos coste, pero también te da una menor capacidad a lo mejor de tener pues esa cosa que hemos hablado muchas veces de tener tus propios datos, de poder manejarlos, de gestionar tú. Entonces, sí me parece interesante que empecemos a medir algo que cualitativamente podemos estar percibiendo pues, por conversaciones con restauradores, ya digo, con grupos más profesionalizados, en el sentido de que están buscando soluciones digitales, sí, integradas también, como decía Diego, pero que las podamos controlar más nosotros. Eso, como decía Eva, también requiere más inversión y yo creo que es fundamental cuando esa inversión la podemos traducir claramente en un retorno de la inversión que demuestre que realmente tiene un impacto en el negocio y que por lo tanto es interesante realizar esa inversión. Entonces, para mí eso, un poco el ver si esa tendencia se está confirmando o no y cómo la tecnología precisamente, que a veces en primera fase puede estar en manos de esos grandes operadores que hemos visto, como la aparición de otros agentes tecnológicos con una propuesta diferente a la de los grandes operadores puede habilitar y puede capacitar a los restaurantes a tomar ese camino un poco más de canal digital, sí, pero independiente. Que no quiere decir que sea uno u otro, ¿vale? Probablemente haya un periodo de transición. Al principio, sobre todo, lo vimos, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Aquellos que no habían tenido necesidad de hacer delivery, la única forma que tuvieron de hacerlo de un día para otro era apoyarse en este tipo de plataformas. Y luego, poco a poco, cada uno ha ido elaborando sus estrategias. Entonces, bueno, ese sería, por ejemplo, una de las cuestiones que creo que este estudio nos puede ayudar a hacer un seguimiento. De hecho, aquí... Sí, dale, perdón, Xavi, adelante. sí. Tranquilo. Es súper interesante porque ya sabíamos qué pasaría, pero os estáis adelantando a lo que teníamos que hablar. De hecho, Eva, que en un podcast ya hablamos un poquito de esto, que en este primer informe lo que queríamos ver era ver la foto. Estábamos muy tentados, muchísimo, de decir cómo se tiene que digitalizar una cafetería. ¿Cómo se tiene que digitalizar? Por ejemplo, si yo soy un bar de polígono, me hago Instagram para que hagan fotos de mis platos, me hago delivery. Teníamos esa intención de decir, subjetivamente, yo sé que no debe ser así, o yo creo que no debe ser así. Os estáis avanzando, que ya hacéis bien, a la segunda temporada, a la segunda fase de este informe, que es sin tener que decir yo cómo lo creo, cómo lo creemos, sino los negocios que se digitalizan así, ¿funcionan mejor o funcionan peor? Intentar decirlo todo con números.
Una cosa muy interesante que ha dicho Diego también del tema de las páginas web de Google. Google en su época tenía un sistema que era el de Google My Business, no My Business, My Page o My Site, y hemos visto que muchísimas páginas son de Google. Muchísimas páginas web son de Google. Y el propio Google ahora mismo lo que está intentando hacer que es que pasen por Google My Business y que la página web no es tan importante. Con lo cual vemos que internamente las grandes también están cambiando muchas cositas. Y como punto final que habéis comentado, que también creo que es súper importante, que es la parte de la integración. Que seguro que a vosotros también, y a mí me lo piden mucho, de dame esa aplicación, los restaurantes, que lo tenga todo. Quiero todo junto. Yo no quiero tener 5 facturas, una de reservas. Yo lo quiero todo, la aplicación digital. Esto ya es una opinión personal. Hacia dónde va a ir cuando me preguntan esto, siempre les digo que miren su móvil, o el iPhone o el Android. ¿Cuántas aplicaciones tenéis en el móvil que sean del mismo? Ninguna. Tenéis 50, 60 aplicaciones todas distintas. Por eso cuando me preguntan cuando hablamos sobre integración, la integración desde hace años siempre era todo en uno. No creo que vaya hacia ahí, es al revés. Una plataforma donde esté todo, pero no tiene por qué ser todo del mismo fabricante o del mismo creador. Y esto viene mucho a las empresas tecnológicas que no crecemos con, bueno, por desgracia ahora hay 5 o 6 que lo tienen casi todo, ¿vale? Pero normalmente como crece una tecnológica es doy mi código, lo doy todo y que los demás creen. El open source famoso, ¿no? Que todos creen su aplicación y yo lo integro todo en un mismo sitio, pero no tiene por qué ser todo mío. Por eso a los restauradores que nos escuchen o incluso a otros actores del sector, cuando piden mucho la integración de la aplicación que lo tenga en todo, yo creo que no va a ir hacia ahí. Y de hecho no está yendo hacia ahí. Es un poquito al revés. Sí que va a haber un sistema operativo o algo sobre lo que se apoye, pero es rico que tengamos varias aplicaciones, varias de reservas. Yo creo, Xavi, que esto que tú estás diciendo se resume muy bien en el concepto API, ¿no? Cómo interconectamos diferentes soluciones, porque al final lo que realmente nos interesa es centralizar una cantidad de datos, no todos, pero lo que sí necesitamos es poder comparar una serie de datos que nos vienen del front con una serie de datos que nos vienen del back, y ahí empezamos a tener esos business numbers que son los que nos ayudan a tomar decisiones. Y esto, si no lo tienes de alguna forma integrado, si el back y el front no se hablan, es imposible el poder tener esa foto, ¿no? Y además yo creo que uno de lo que va a empujar a terminar de dar este gran impulso a digitalizar va a ser la digitalización del proveedor, porque ya hemos visto que obviamente cuando el cliente se digitaliza, el restaurante se pone las pilas y abre un Instagram o se pone en Google. ¿Por qué? Porque sabe que el cliente está digitalizado, pero cuando el proveedor le diga, no, tienes que hacerme el pedido a través de una aplicación, no me mandes más WhatsApps a las 11:30 de la noche pidiéndome lo que te falta para mañana, porque no te los voy a atender. Cuando no tengamos a ese comercial en su ronda diaria pidiendo a los restaurantes lo que necesitan, cuando nos vayamos a ese triángulo digital de cliente, proveedor, el restaurante va a tener que entrar sí o sí, ¿no? De la misma forma que el cliente ha empujado la digitalización del front, creo que el proveedor impulsará mucho la digitalización del back. Totalmente. ¿Vosotros cómo veis ya que mencionasteis esa atomización que hay en el sector como tal, en el sector de las soluciones digitales es igual, ¿no? También hay una atomización impresionante, por lo cual se presenta el reto de la interoperabilidad de sistemas, integración, que muchas resuelven mediante API, aunque tampoco es cuestión de 2 días como para eso, o sea, es algo que tiene recorrido. ¿Cómo veis que se va a ir desarrollando esa atomización, digamos, a seguir siendo así y soluciones cada vez más ultra especializadas en una funcionalidad o suites que te ofrecen todos los módulos digitalizables de un restaurante y tú puedes tener cuantos bloques de Lego quieras, pero dentro de esa misma suite en tu establecimiento, ¿no? Y cómo esas suites que le ofrecen todo van a operar o operarán con aquellas otras que están súper especializadas. ¿Vosotros cómo lo veis? Yo veo un switch con marketplaces, que tengas una base de un sistema y que tengas módulos donde tú puedas organizarte tu ecosistema digital según tus necesidades. Y obviamente estamos en una fase muy de desarrollo incipiente
de soluciones. Y es cierto que tenemos muchas y en España tenemos grandes desarrolladores de software para el canal Horeca, pero vamos a ver, esa es mi opinión, vamos a ver en los próximos años players que van a dominar, que se van a integrar, que van a comprar otras empresas más pequeñitas y al final creo que pasará como en casi todas las industrias, que hay una serie de players que dominan el mercado y luego pequeñas soluciones más de nicho, más especializadas. No sé, Beatriz y Diego, si vosotros coincidís conmigo. Una regla 80-20 ahí, por ejemplo, en la distribución. Pues no sabría decirte si un 80-20, pero eso lo hemos visto, por ejemplo, en el mundo tecnológico, y yo vengo de ese mundo de un montón de años en empresas de tecnología. Estaba siempre el debate entre el que ofrecía la suite completa y el best of breed, ¿no? El que decía, no, cada empresa lo que tiene que elegir es aquella que mejor se adapte a sus soluciones y no porque quieras tenerlo todo en el mismo, te tengas que comer un módulo que a lo mejor no es el que mejor te viene y tú quisieras otro, ¿no? Entonces esa es una discusión que siempre existe. Y yo creo que habrá un equilibrio ahí, lo que decía Eva, ¿no? Al final muchas de estas fórmulas van creciendo de forma individual porque, bueno, pues un grupo innovador, una startup o incluso personas que vienen del mundo de la restauración y deciden crear su aplicación para resolver su necesidad porque no encontraban nada en el mercado y de repente se convierten en empresas tecnológicas. Entonces la hacen súper adaptada a unas necesidades, ¿no? Esa integración terminará ocurriendo porque la atomización tiene dos problemas. Por un lado, la tecnológica de integración, pero otro también la del acceso comercial, ¿no? Es muy difícil para 25 aplicaciones llegar a todos los restaurantes que hay y es muy difícil tener un mantenimiento, un seguimiento de los clientes, con lo cual hasta que no alcanzas un volumen suficiente tampoco es operativo que funcionen las empresas de tecnología si quieren realmente ser partners tecnológicos que den un soporte suficiente. Entonces, esa consolidación de proveedores tecnológicos yo creo que iremos hacia ella, aunque muy, digamos, de alguna forma liderada o con una participación importante de empresas que han sido súper especializadas en resolver problemas de una forma muy diferencial a como otros lo están haciendo, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo un poco, y sobre todo desde el lado de cara del cliente, es bueno, lo que está solicitando no son más apps, lo que está solicitando es la integración en apps que ya conoce. Por ejemplo, tenemos un caso de éxito a través de WhatsApp Business, desde luego donde cada vez más restaurantes tienen su carta en WhatsApp Business. Yo creo que va a ser el primero que va a empezar junto con TikTok, el primero que va a empezar a luchar por ese poder que hasta ahora todo parece que ha cambiado, salvo el buscador de Google. Seguimos buscando, ¿no? En Google. Bueno, pues yo creo que WhatsApp va a ser el primero que va, y sobre todo desde el lado de las empresas, creo que va a ser el primero que va a plantear una lucha muy importante sobre las búsquedas. Insisto, con la parte de TikTok, que ya mucha gente joven ya busca en TikTok, ¿no? Y lo que estamos viendo sobre todo es eso. O sea, no me diga usted que me descargue una aplicación, no me diga no, dígame una aplicación que yo ya utilizo. WhatsApp es la aplicación que más se utiliza en España, en muchos países en este caso, y desde luego parece que el concepto no va tanto por crear nuevas apps que tienen luego enormes barreras a la hora de descargar, dificultades, inversiones enormes, sino va mucho más a integrar en aplicaciones que el usuario lleva ya en el móvil. Un poco aprovecharse como de los entornos habituales, ¿no? Exacto, las interacciones exacto. habituales. Creo que la importancia o la relevancia que ha adquirido Google My Business o los ficheros de Google son una muestra de ello, ¿no? Al final, Es un que entorno tienes en el que las tener... personas se ven en un mapa, buscan a dónde van y empiezan a poder ver al situarse en ese mapa exactamente los detalles del sitio del establecimiento al que voy, pues hace que se convierta algo tan relevante, ¿no? Exacto. Prácticamente Hoy ya prácticamente nadie busca pues el teléfono en la página web del restaurante o la dirección. O sea, ya todo esto nos lo da Google o nos lo dan los diferentes portales. Yo lo tengo más que claro, fundamentalmente porque saben que ese tráfico es importantísimo. Insisto, comer es uno de los productos digitales más importantes que hay. Hoy, si analizamos a nivel de cantidad de restaurantes, quiénes son los restaurantes más importantes o los grupos de restaurantes más importantes en el mundo, pues estaríamos hablando de Google, estaríamos hablando de Instagram, estaríamos hablando de TripAdvisor, estaríamos hablando de todas estas empresas que no son empresas
hostelería, son empresas de tecnología en este caso, ¿no? Desde luego, los grandes negocios hoy están enfocados fundamentalmente a lo que es el Big Data, ¿no? Entonces, desde luego, a partir de ahí yo creo que van a ir integrando soluciones porque tienen el tráfico, ¿no? Entonces, yo creo que una parte importante va a pasar por ahí. A mí lo que me da miedo a todo esto, de hecho lo hemos hablado varias veces, lo mejor o lo más democratizador, lo más democrático que sería, porque al final, como decías Beatriz, es más fácil innovar en algo cuando te dedicas a un vertical. Por hecho, las grandes Google, Amazon, Twitter compran tecnológicas. Cuando ven algo que lo hace muy bien, no lo replican. De hecho, cuando de un pitch de inversión o cuando algún emprendedor me pregunta, ¿lo comento o no lo comento a otras empresas? Sale siempre más barato comprarte que copiártelo, siempre. Y las startups, las empresas grandes, Google ya no es una startup, lo tienen muy, muy claro. Por eso es como lo que me gustaría, o en la imagen ideal, el famoso marketplace con todas las soluciones que vayan saliendo y que al restaurante nunca le puedes preguntar, ¿qué quieres para digitalizarte? Para mí esa es la peor pregunta. Es tú necesitas esto, esto y esto. Pruébalo. Cuando termines, ¿vas bien? No, prueba una otra cosa. Este marketplace, que sería lo ideal, si miramos qué ha pasado con el retail, la idea es que no va a pasar esto. Que va a llevar una grande. La pregunta es cuánto va a tardar Amazon en aterrizar en Oreca y decir, venga, todo el mundo fuera, como pasó con los marketplaces. ¿Cuántos marketplaces había hace 15 años? ¿Cuántas tiendas se hacían su propio marketplace? ¿Cuántas tiendas pequeñitas hacían su PrestaShop? ¿Qué ha pasado? Ha llegado un gigante, se las ha comido a todas y ahora solo hay un marketplace gigante que todo pasa por ahí. Como dice Diego, por el tráfico. Al final, lo más importante en el mundo online, en el mundo digital, los que estamos aquí lo sabemos, es el tráfico, la cantidad de gente que tú puedes llevar por tu portal. Y lo más bonito, lo mejor para el sector, creo que sería, como decía Eva, un marketplace donde todo el mundo tenga su sitio. Lo que creo que va a pasar, por desgracia, es que llegará uno o dos gigantes. ¿Por qué? También por cómo está a nivel, el mundo startup, cómo está a nivel de inversión y a nivel de crecimiento. Todo el mundo sabréis que este último trimestre, lo que os vais oyendo de que Facebook despida 11.000, Twitter 8.000, hace un año que se veía a venir que eso pasaría por grandes inversiones durante el 2020 y el 2021, y ahora es la gran resaca de esa gran fiesta que se han dado cuenta que el crecimiento sin optimizar capital es inviable, están echando muchísima gente. Yo no veo, me cuesta mucho ver startups que en los próximos 2 años tengan la capacidad de inversión necesaria para poder llegar a esa integración de todas las herramientas. Porque si las aplicaciones están atomizadas, ¿cuánto de atomizados están los negocios Oreca? O sea, qué fuerza comercial hace falta para llegar no a 250, a 50.000 locales en Oreca. ¿Quién tiene el poder para hacer esto? A mí se me ocurren 2 o 3 empresas. Y ninguna es hostelería. Esto es lo divertido. Son Y es que además si no tecnologías. alcanzas ese tamaño no eres viable. Correcto. Y empieza en la rueda de, si no puedo llegar a esa masa crítica, no puedo crecer, no puedo ser una startup como necesito ser para dar servicio a 250.000, pero para llegar necesito financiación. Si no llego, no me financio. Y esa rueda, al final llega alguien que dice, yo lo tengo todo, tengo el dinero y tengo las ganas para hacerlo. La pregunta es cuándo, sin decir nombres, Google, Amazons, etcétera, van a tener ganas para meterse en Oreca. Yo creo que no le falta mucho. Bueno, Pero yo bueno, creo que es un buen interrogante para dejar en abierto, porque ya sí, iremos sí. viendo cómo se desenvuelve, y justo coincide con que se nos ha acabado el tiempo, se nos ha ido volando. Vea, si tu Sí, intervención o muy pregunta rápido. puede ser súper rápida, adelante, y luego si no voy a hacer un cierre. No es una pregunta, simplemente era una matización de decir, están muy bien las herramientas, están muy bien los datos, pero al final lo que tiene que haber es inteligencia dentro del negocio para saber hacer las preguntas correctas y saber Totalmente. utilizar la tecnología y crear una estrategia para que al final te lleve más clientes o reduzcas los costes, etcétera. O sea que no hagamos depender solo de la tecnología y las aplicaciones, sino que hay una parte interna también a desarrollar. Y creo que esto Totalmente. está vinculado con algo también que han mencionado desde el público. Han lanzado ahí, ¿no?, un cuadro de mandos que integre todas las soluciones, sería clave, que en principio, bueno, hay soluciones que ya te están proporcionando esto, y que de hecho está relacionado con uno de los ejes que se analizan en el Digital Oreca Profile, que es el número 8, ¿no?, la gestión del negocio. Y esto lo quiero vincular, bueno, también haciendo referencia a otra que se preguntó antes de cómo convive esto con los costos. Yo creo que al final es algo que ya mencionasteis antes, y es
tener muy claro cuál es el retorno sobre la inversión de la inversión en la herramienta que se haga, ¿no? Sean varias, sean unas, sean pocas, y por lo tanto el proveedor también tiene que tener muy claro cómo comunicarlo, ¿no? En esta medida, en la medida en la que ahorre costes o genere mayor retorno, pues será una inversión, digamos, justificada, ¿no? O justificable. Desde ¿Te mi parece punto que de vista. hagamos algunas preguntas, José? Sí, justo ahí, a ver, el tema es que se nos ha ido, pero ahí intenté abordar dos preguntas que se hicieron. Igual podemos lanzar una, no sé si Gina tienes alguna allí, al menos una rápida, y hacemos un wrap up. Vale, perfecto. Mira, hemos estado haciendo un poco de recopilación de las preguntas que han ido apareciendo por el chat. Ya habéis comentado el tema de los proveedores, es un tema que ha salido en varias preguntas. Sí que teníamos un espectador que preguntaba también la necesidad de que echan de menos este servicio postventa cuando vienen proveedores de herramientas digitales, ¿no? Les venden una herramienta, pero después necesitan este servicio de postventa. ¿Cómo lo veis? ¿Qué creéis? ¿Creéis que hay esta necesidad? Esto yo creo que... Perdona, Eva. No, disculpa, Xavier. Yo creo que sí. Además, aquí, fíjate que es donde nace una figura nueva dentro de la hostelería, que es el implementador digital, ¿no? Porque no todas las personas están capacitadas para el manejo de ciertas herramientas digitales. Muchas de ellas, sí, es cierto que están enfocadas a hacer un trabajo determinado para un nicho determinado específicamente, pero necesitan una parametrización dentro del negocio, necesitan una implementación, todo lo que es el tema de gestión de stocks, compras, todo lo que es back office, eso lo tienes que terminar parametrizándolo. Y un empresario de la hostelería no sabe parametrizar, con lo cual ahí ya nos entra igual que el community manager, ya lo tenemos muy asumido, ¿no? Que es una nueva figura incorporada en el departamento de marketing, departamentos de comunicación, atención al cliente, success, como le queríamos llamar, pero el implementador digital yo creo que va a ser una de las figuras importantes para asegurar precisamente eso, ya no la parte postventa, sino que tu producto quede bien instalado en casa del cliente y se le dé uso, porque si tú llegas, le vendes una herramienta y luego no se parametriza bien y no se utiliza bien, esa herramienta no rinde, no te da una rentabilidad. Yo creo que ahí la figura del implementador es una de las que veremos próximamente como nuevos profesionales en el canal. Yo no sé quién ha hecho esta pregunta, pero está muy, muy bien hecha, porque si estiramos del hilo, lo resume todo la gran problemática de lo digital, que es el coste. Hacer un postventa de una aplicación digital vale mucho dinero, o debería valer bastante dinero. ¿Cuál suele ser el problema? Las startups o las empresas que lo venden o no lo dan, o lo dan gratuitamente a un nivel mucho más bajo, o te ponen un coste que es alto, que normalmente el restaurante no lo quiere pagar. ¿Por qué no lo quiere pagar? Porque no le ve el rendimiento a la herramienta. Cuando compra una nevera con sensores que le va mucho mejor, o compra un horno que es mucho mejor, o compra material que es tangible, de alguna forma, si te lo viene a reparar y te cobran 90 euros la hora, lo ve más lógico o más real, porque es algo que está ahí. Como lo digital nos han mal acostumbrado que nos lo den gratis, la mayoría de herramientas son gratuitas. Cuando tú tienes una herramienta de me imagino, una carta digital que te cobran 20 euros al mes o 10 euros al mes, piensan que es caro. ¿Por qué? Porque al local le cuesta mucho ver la rentabilidad, que es lo que decíais. Al final se lo tienen que plantear que es como comprar una nevera que te va a dar mucho rendimiento. Como cuesta verlo, no te propones hacer un postventa. Si no haces un postventa, ¿qué es lo que pasa? Lo que decía Eva. No lo implementan, esto no me sirve, otra vez el círculo vicioso. Esto es muy caro porque no me sirve. Como no me sirve, no lo implemento. No pago más porque no me sirve. Y este es el círculo que muchas veces las startups tecnológicas se ven en el gran modelo de negocio de lo doy gratis, consigo tráfico y cuando tenga el tráfico daré un postventa que será la hostia. ¿Cuál es el problema? Nunca llegan a esa masa crítica. Que es un poco si estiras del hilo, siempre ves que a los digitales cuesta implementarlo. Como startup digital que trabaja en el sector. ¿Cómo lo ves tú, Diego? No sé si, eso iba a preguntar, no sé si tenéis algún comentario al respecto, Diego y Bea. Bueno, yo creo que al final tiene mucho que ver con la formación, ¿no? Es decir, también
tiene mucho que ver con la formación y escuchándoos, claro, si ya nos adentramos en la siguiente etapa en la que estamos, inteligencia artificial, robótica, automatización, Internet de las cosas, blockchain, metaverso, NFTs, Big Data, o sea, claro, ya esto explota. Es decir, o sea, si estamos hablando de una carta digital en ese aspecto, si damos el paso donde ya están prácticamente las tecnológicas trabajando al 100%, pues realmente vemos que esa necesidad es fundamental, ¿no? Yo creo que uno de los elementos muy importantes es tener claro ese gap que se va a generar entre aquellos que tengan esas inquietudes, esa formación y aquellos que no la tengan, ¿no? Y cada vez esto va a diferenciar más, digamos, esa competencia dentro del sector, por supuesto, en base a necesidades. O sea, estoy muy de acuerdo con lo que hemos hablado al principio. Inteligencia artificial, bueno, pues la necesitará una parte del sector que la necesite en este caso, ¿no? Pero desde luego la evolución tecnológica es trepidante en este aspecto y desde luego ya os digo que imaginaos cuando empecemos a hablar de todo esto. Ahora mismo estamos hablando de formación de una carta digital, pues cuando hablemos de este tipo de tecnologías, pues realmente esa necesidad aún será mucho mayor, ¿no? Ojo que esta evolución tan rápida también se vuelve un poco en contra, ¿no? Porque muchísima gente ve que esto va muy rápido, que hace unos años todos locos con Snapchat y ahora ya Snapchat ya no existe. Entonces, como evoluciona todo tan rápido, cuando tienes pocos recursos, y hablo de tiempo, dinero, posibilidad de dedicación, también sientes que, ostras, me voy a meter en algo que igual el año que viene ha desaparecido, ¿no? Hay esta rapidez, ¿no? Esta progresión tan rápida de la tecnología. ¿Sabéis con qué estamos viendo eso, Eva? Con las redes sociales. Con las redes sociales estamos empezando a notar un cierto hartazgo en el sector, ¿no? O sea, ya pasamos de Twitter, era el texto, ahora Instagram, las fotografías, ahora TikTok. Entonces, por lo que dices, que es totalmente cierto, o sea, ya el sector empieza a mirarlo con una perspectiva diferente como se miraba antes, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver qué sentido tiene esto, si esto para mí es útil, rentable, y ya vemos sobre todo en las redes bueno, pues que cuidado, no hay que correr el que más, hay que ver hacia dónde va esta traslación que está viendo a TikTok. Bueno, pues sí que es una parte del sector, pero hay otra parte que se lo piensa mucho. Entonces, estamos viendo mucho eso, es decir, o sea, ya cuidado que no todo vale, que esta velocidad que la tecnología nos obliga y nos exige, bueno, pues en algunos casos podrá ser interesante y en otros no. Y desde luego ya os digo que uno de los nichos donde lo vemos muy claramente es en las redes. Esto os pasa porque sois los early adopters. La gráfica esta de antes, la early majority, la late majority están alucinando con Facebook. Y nosotros ya nos hemos cansado. Esta es la típica curva que pasa en todos los sistemas. Perdona, José, que te veo... Será parte de los skills, de las habilidades de ese implementador o implementadora digital, adelantarse a esos posibles cambios, ¿no? También tener esa cultura de innovación constante y de innovación continua y de mucha visión hacia el futuro, ¿no? Y adaptabilidad, por supuesto. Y después fijaros, sí. Eva. Sí, Eva, termina tu idea, que se quedó ahí. No, digo que también lo que nos damos cuenta, y sobre todo esto lo vemos en la organizada, en la restauración de grupo, ¿no? Que son, como dice Beatriz, los más profesionalizados, los que más recursos tienen también, lo que sí vemos es que ya no es únicamente visibilidad en redes sociales o visibilidad online, eso por sí solo ya no sirve. Si no hay una estrategia detrás de contenidos, no hay una estrategia de empresa, de imagen, una definición muy clara, si no hay una creación de la conversación con el cliente, tampoco funciona, ¿no? Entonces, esto también estamos viendo de que no es subir fotitos a Instagram, sino que el kit aquí está en conseguir reservas. Y para conseguir reservas, que es lo que finalmente tú quieres, es tu objetivo, para esto necesitas una estrategia, no únicamente el uso de redes sociales o el uso de tecnología, sino que detrás del uso de esta tecnología tiene que haber una estrategia muy clara. Y una proactividad. Es decir, no solamente reaccionar a los comentarios, a lo que nos dicen, etcétera, sino si yo quiero generar tráfico, quiero generar personas que vayan a mi establecimiento, tengo que iniciar yo las conversaciones o tengo que iniciar yo esa fidelización o esa captación, ¿no? de las cosas. Y quería terminar con una cosita muy, muy leve, porque además no sé si os acordáis que justo hace 4 años hicimos ese primer estudio, en el 18,
con Vasculinary Center, y entonces ahí les preguntábamos, había una pregunta al final que era el por qué, ¿no? De las principales barreras de las herramientas tecnológicas, y los separábamos por organizados e inorganizados. Y fijaros que la primera, lógicamente, salía la falta de presupuesto, pero eso pesaba el 52% en la no organizada, en la organizada era solo el 24%. Al final, la que más pesaba, digamos, globalmente entre los dos, después de la falta de tiempo, era la falta de formación o de personal cualificado, que estaba ahí muy equiparada, que era el 38% en no organizada y el 40%, fijaros, en no organizada, el 40%, con lo cual yo creo que ahí estábamos identificando ya una necesidad, que es lo que hablaba Eva, ¿no? De decir, se está transformando, necesitamos otro tipo de profesionales, porque el tema de falta de presupuesto, una vez que tú tienes claro el retorno de la inversión, puedes encontrar el presupuesto si te está reduciendo costes, por ejemplo. La falta de tiempo, en el momento en que eres una organización profesionalizada, pues vas a encontrar el tiempo para hacer estas cosas, y lo que necesitas es eso, que haya profesionales cualificados, y no solamente ese integrador, sino que esos skills se vayan incorporando poco a poco a toda la plantilla para sacar partido de las herramientas. Esto de alguna forma, y para ir cerrando ya, que se hace tarde, nada, pues, viene mucho en relación con lo que decía Diego, de la inteligencia artificial ayudará a esto, a no tener que dar tanta formación a la persona para que la propia máquina te pueda recomendar de alguna forma que debes usar, pero estamos de acuerdo que es un poco como conclusión, que digitalizarte no es bajarte una aplicación. Digitalizarte es cambiar tu forma de trabajar. Y digitalizarte no es me digitalizo y ya lo estoy. Es un proceso que es continuo, tiene mucho que ver con formación, con creértelo. Creértelo, que digitalizar hace que ganes más gastando menos. Que eso es lo que cuesta mucho. De acuerdo, y un poco por, bueno, recapitular algunas ideas con las que me quedé que fueron mencionando. Esto es algo que tiene recorrido, como comentamos, y por supuesto hay que ir cada vez precisando más cómo esas distribuciones de niveles digitales se distribuyen según las diferentes segmentaciones del canal. Ver si aquellos establecimientos de mayor sofisticación digital están tendiendo también a tener como sus propios canales, ¿no? Ver qué correlación hay ahí, como comentó Bea. Está por verse cuáles son, qué papel juegan o no los players dominantes, y si se mantiene esa atomización o cómo se distribuye en el futuro. Y evidentemente la adquisición, digamos, o la incorporación, la necesaria incorporación de nuevas habilidades en los equipos, bien sea a través de una nueva figura, que es súper interesante, aquella del implementadora digital que mencionó Eva, o o en general, digamos, de forma transversal en toda la plantilla. Un poco para comentaros así muy brevemente lo que son los próximos pasos. Ahora mismo estamos haciendo un zoom en datos regionales a nivel de Euskadi, digamos, como región piloto, en colaboración con agentes locales, porque como bien lo establecemos en el informe, la transformación digital es cosa de todos, ¿no? Y estamos colaborando bien de la mano con la Asociación de Hostelería Local, por ejemplo, un poco para ir viendo también cómo hacer que cale cada vez más esta idea, y digamos que cada establecimiento vaya encontrando cuál tiene que, o cuál es la mejor manera para que cada establecimiento identifique cuál es el camino que él como establecimiento puede o debería seguir, ¿no? Este Digital Horeca Profile, como os comenté, que tiene 8 ejes en su globalidad, ahora mismo junto con Delectatec estamos trabajando en un cuestionario digital inteligente para que yo como establecimiento pueda, digamos, autodiagnosticarme, ¿no? Digamos, en los diferentes ejes, y bueno, nuestro objetivo evidentemente es tener la fotografía más acertada posible, ¿no? Más amplia posible y más segmentada posible. Y actualizada también. En ese camino, y actualizada. En ese camino estamos dando así un buen primer paso con vuestro apoyo también. Y ahí os he dejado el enlace de descarga. Bueno, lo publicaremos también en nuestras redes, en las redes del AVE, las redes de Vasculinary, de Delecta, en LinkedIn, Instagram y demás. Sí, para terminar, José, dame solo un segundo, que comparto pantalla para que la gente que, aunque sé que todos sois muy digitales y sabéis cómo va, pero es tan fácil como ir a la página web,
puedo compartir porque está en la parte de arriba. Informe digital. Solo tenéis que poner el mail, le dais que no soy un robot, acceder, recibiréis un mail y ahí se explica todo. Son 30 segundos y ya tendréis el informe. ¿Por qué os hacemos registrar? Porque ahí justamente habrá mucha más información que os podréis ir descargando sobre algunos topics, algunas capsulitas que vayamos sacando, porque sé que el informe habla de muchas cosas, pero queremos hacer zoom poco a poco en algunas cositas más. Y ya está. Estupendo, Xavi. Bueno, pues agradeceros de nuevo, Bea, Eva, Diego, siempre un placer compartir con vosotros. Es curioso porque creo que más hemos estado online que presencialmente y nos conocemos hace un montón de tiempo para que veamos lo digital que es este mundo. Y Xavi también, bueno, seguimos con el recorrido, que esto es apenas el inicio. Gracias también a todos los asistentes y las asistentes y nos vemos en próximas. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias a vosotros, chao. Hasta luego. Chao, chao. Cuidados. Un abrazo.